Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este segundo video va a estar centrado en los antecedentes medievales de la noción de subjetividad, que es lo que les había comentado en el video anterior. Seguimos todavía en la primera unidad. La primera unidad, digamos, tiene por objetivo rastrear este, algunos antecedentes antiguos y medievales del problema de la subjetividad. En el video anterior vimos a Platón y Aristóteles como dos exponentes de la filosofía antigua, y en el video este vamos a ver a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino como dos exponentes de la filosofía medieval. En realidad Agustín es del siglo IV, V después de Cristo, ¿no? Y Tomás de Aquino ya es un autor escolástico. Pero entonces la idea es, bueno, ver un poco cómo aparece el problema del sujeto y de la subjetividad en estos dos autores, ¿no? Voy a empezar primero diciendo algunas cosas generales. Por supuesto que, como yo ya les dije, la idea de estos videos es un poco presentar los problemas y presentar a los autores, y después vamos a ver de qué manera nos ponemos en contacto eh, para poder ir despejando dudas y tener un intercambio un poco más fluido, ¿no? Agustín, entonces, como les decía, es uno de los grandes padres de la Iglesia, y uno de los pensadores fundamentales, al menos del primer milenio, en lo que tiene que ver con la teología cristiana, ¿no? Agustín es un autor de referencia para muchísimas líneas de la tradición teológica del cristianismo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en un texto en particular de Agustín, que es Las Confesiones, que es un texto muy célebre, uno de los primeros escritos que diríamos autobiográficos, eh, y que ustedes ahí en el programa, si ustedes se fijan, van a ver que están consignados 3 libros de ese texto. Digamos, Las Confesiones es un escrito de Agustín que está compuesto por diferentes libros, que son como capítulos. Nosotros vamos a ver 3 de esos libros o capítulos, son el 9, el 10 y el 11. En principio lo que yo diría es que Las Confesiones es un ejercicio de escritura, de pensamiento y de reflexión, y es por supuesto una confesión ante Dios en primer lugar y ante el resto de los seres humanos, pero es sobre todo como un trayecto que realiza Agustín y que lo va consignando de forma escrita, ¿no? Donde él va contando todo su itinerario espiritual, cómo él, bueno, había nacido en una familia bastante bien acomodada. Entonces va contando su niñez, eh, su juventud sobre todo entregada al pecado, ¿no? Todo su pasado pecaminoso, dado a los diferentes pecados que va narrando, la lujuria, la gula, etc. Y cómo él va a ir pasando por diferentes momentos, y cómo se va a ir interesando por diferentes doctrinas, por ejemplo el maniqueísmo, doctrinas que para la Iglesia son consideradas una herejía y que el mismo Agustín después va a criticar. Va a ir pasando, se va a acercar mucho al platonismo, y de alguna manera siempre va a ser un platónico, ¿no? Lo que ocurre que va a ser va a tener una influencia del platonismo, pero siempre el eje fundamental va a estar dado por la fe cristiana. Entonces va a ser como un platonismo bastante heterodoxo y resignificado a la luz de las escrituras, de la Biblia y de la teología cristiana.
Entonces Agustín en las Confesiones va a ir contando todo ese viaje espiritual que él realiza hasta la conversión, hasta que se convierte al cristianismo, y ese es como un punto de inflexión en las Confesiones y en la vida de Agustín. Y luego, en la conversión y una vez que ya se ha convertido en cristiano, cómo hay toda una búsqueda espiritual de sí mismo, de su propia identidad, y por lo tanto también, correlativamente, hay una búsqueda de la divinidad. Hay como un intento por entrar en comunión con Dios, ¿no? Y ahí uno puede ver estos dos, cómo estas dos cuestiones van muy de la mano en Agustín. Buscarse a sí mismo es, de alguna manera, buscar a Dios. Y a la inversa, buscar a Dios implica también conocerse a sí mismo. Por eso la escritura de Agustín de las Confesiones es una escritura y es un ejercicio, es un cuidado de sí, diríamos en términos Foucaultianos. Bien, nosotros los tres libros que van a leer, que ustedes tienen para leer, son, bueno, ya forman parte del Agustín cristiano, digamos. Ya Agustín se ha convertido al cristianismo y, bueno, incluso cuenta hay un momento bastante particular, que es la muerte de Mónica, su madre, y luego sigue con una serie de reflexiones acerca de, sobre todo de su interioridad, y esta cuestión que les decía, cómo aparece esta preocupación en Agustín por el sí mismo, la pregunta ¿quién soy? Y también ¿qué soy? ¿No? Eso aparece, uno lo puede rastrear digamos, en casi todos los capítulos o los libros que conforman a las Confesiones. Y siempre uno puede ver, y esto para ponerlo en relación con lo que había dicho en el video anterior, uno puede ver cómo este trayecto que realiza Agustín, este viaje hacia la sabiduría y hacia la verdad, que es Dios, supone un trayecto que parte de la carne o del cuerpo y se eleva hacia el espíritu puro y verdadero que es Dios. Es decir, parte del cuerpo es uno de los elementos que componen al ser humano para esta tradición, ya sea la tradición platónica como la tradición aristotélica también, digamos, y también para la teología cristiana, digamos, se parte del cuerpo, y del cuerpo que siempre va a estar vinculado a lo animal y a lo pecaminoso, de ahí se va ascendiendo al alma, que es espíritu, y del alma a la divinidad. Hay como un camino ascendente, y precisamente las Confesiones relatan ese viaje espiritual de Agustín, de la carne, diríamos, al espíritu. Y ahí por eso podemos ver esto que yo les mencionaba en el video anterior, como siempre en la tradición metafísica y en la antropología uno puede ver cómo aparecen estos dos niveles, que sería en el caso de Agustín y del cristianismo, la carne y el espíritu, que es una nueva distinción que aparece propiamente cristiana, aparece con Pablo sobre todo. La distinción que uno encontraba en Aristóteles y Platón era cuerpo y alma, soma y psique. Bueno, de algún modo la distinción que le va a añadir el cristianismo es no solo la distinción soma-psique, sino la distinción sarx-neuma, que sería carne-espíritu, ¿no? Entonces ahí las cosas se complican mucho más. Uno podría decir que en este viaje que realiza Agustín, es un viaje que va de la carne, y tiene que ver además con la propia vida de Agustín, cómo toda su niñez y su juventud entregada a los vicios es una vida, digamos, según la carne, como decía Pablo, y cómo parte de ahí y cómo en ese camino ascendente se va pasando de esa vida carnal a una vida espiritual. Les quisiera leer un pasaje que de alguna manera me parece que
sintetiza un poco el espíritu de las confesiones y que está en el libro 10º, que es uno de los que ustedes tienen para leer. Este es capítulo 6 del libro 10º. Fíjense lo que dice Agustín. Me dirigí entonces a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. Fíjense que ahí ya hay esta preocupación de Agustín por primero por este viaje introspectivo, por esta interioridad, ¿no? Y por, justamente, bueno, ¿qué soy? Esa pregunta. ¿Y quién soy? ¿No? ¿Tú quién eres? Se dice retóricamente Agustín a sí mismo, ¿no? Entonces, siempre, de hecho hay una distinción que ahora la vamos a ver, que es clave en Agustín, y es el hombre exterior y el hombre interior. El hombre interior hace referencia al alma, justamente. El hombre exterior al cuerpo. Pero bueno, entonces dice, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí un cuerpo y un alma que están en mí, a mi disposición. Exterior el uno y la otra interior, ¿no? Es decir, un hombre, aparte es interesante este pasaje, porque después vamos a ver cuando veamos a Descartes, que en la segunda meditación metafísica, Descartes se formula la misma pregunta. Después va a ir por otro lado, Descartes, pero aparece la misma pregunta y va a decir lo mismo. Bueno, ¿qué soy? Si yo tuviese que explicar rápidamente qué soy, diría que soy un cuerpo y un alma. ¿Qué es lo que dice Agustín aquí, ¿no? El cuerpo es exterior y el alma es interior. Y sigue, ¿a cuál de los dos hubiera debido preguntar por mi Dios? Por quien ya había preguntado por medio del cuerpo, desde la tierra hasta el cielo, hasta donde pude enviar como mensajeros los rayos de mis ojos, ¿no? Es decir, Agustín está intentando conocer a Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿de qué manera puedo conocerlo? Se está preguntando. Bueno, ¿lo puedo conocer a través del cuerpo? ¿No? Y lo primero que va a decir Agustín, no. Dios no es cognoscible directamente a través del cuerpo, a través de los sentidos, ¿no? Sigue. El mejor de los dos elementos que me componen es el elemento interior. Es decir, del cuerpo y del alma, el mejor es el elemento, es el alma, es el hombre interior. Por eso se ve, como yo les decía en la clase anterior, en el video anterior, se ve como siempre aparece esta dicotomía, pero al mismo tiempo aparece esta relación jerárquica o esta estructura jerárquica entre los dos elementos que componen al ser humano, ¿no? Los dos elementos que constituyen este compuesto que es el ser humano. El elemento inmaterial, que es el alma, y el elemento material, que es el cuerpo. Ahora, siempre el alma, al menos en la tradición dominante metafísica, ya sea platónica o ya sea cristiana, en general el alma siempre ocupa este nivel superior y preponderante en relación al cuerpo. Agustín dice eso. El hombre interior, es decir, el alma, es superior al hombre exterior, que es el cuerpo. A él, en efecto, al hombre interior, al alma, comunicaban todos los mensajeros del cuerpo, como a presidente y juez, las respuestas del cielo y de la tierra, y de todo lo que en ellos se contiene. El hombre interior tuvo conocimiento de esto por mediación del hombre exterior. Soy yo, el hombre interior, el que ha adquirido conocimiento. Yo el espíritu, por los sentidos de mi cuerpo. Bueno, acá hay algo platónico también. No es que Agustín esté renegando absolutamente del cuerpo, sino que le está dando también un valor al conocimiento sensorial. También tiene una utilidad, el conocimiento que tenemos a través de los sentidos y por lo tanto a través del cuerpo. Ahora, el sujeto de ese conocimiento, quien tiene esos conocimientos y que se vale del cuerpo como de un instrumento para tener esos conocimientos, no es el cuerpo en cuanto tal, sino el espíritu, dice. Fíjense, soy yo, el hombre interior, es decir, el alma, el que ha adquirido conocimiento. Yo el espíritu. Fíjense que ahí se está identificando al sujeto
con el alma o con el espíritu. El yo, el ego, es el espíritu, es el aspecto espiritual, el hombre interior, que siempre tiene una preeminencia, como les dije, sobre el hombre exterior, sobre el cuerpo. ¿No? Me parecía interesante, digamos, este pasaje porque es un poco, bueno, justamente este viaje que realiza Agustín es un viaje que va del hombre exterior, es decir, del cuerpo, hacia el hombre interior, que es el alma. El punto central acá es que para Agustín, si bien el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, ahora el sujeto, la identidad última del ser humano, no está en el compuesto en cuanto tal, sino en el alma y en la parte, sobre todo, inteligente, lo que en Platón sería el nous, que vimos en el video pasado. Bueno, en Agustín justamente sería el alma. De hecho, el alma es la verdadera y única imagen de Dios en el ser humano. Luego, préstenle atención también, en el libro 10 hay toda una serie de reflexiones de Agustín acerca de la memoria, y donde está buscando Agustín a Dios, y entonces empieza a reflexionar acerca de si lo puede encontrar en la memoria. Y ahí hay toda una serie de meditaciones de Agustín acerca de qué significa recordar, cómo recordamos, qué es la memoria, dónde están las cosas cuando no las tenemos presentes en nuestra conciencia. En fin, hay toda una serie de capítulos ahí dedicados al problema del recuerdo y de la memoria y de la interioridad del alma, que son realmente y que han sido sumamente importantes para todo lo que es la tradición filosófica. En el video no voy a entrar ahí puntualmente en esos textos, pero se los menciono porque es un punto importante. Lo mismo que las meditaciones de Agustín acerca del tiempo. Son esos tópicos que han marcado, digamos, un momento clave en lo que es la reflexión filosófica acerca del tiempo o acerca del sujeto, de la memoria, del alma, etc. Bien, esto en lo que tiene que ver con Agustín. No me quiero extender mucho más porque no quiero hacer videos largos, el anterior me quedó muy largo, así que simplemente voy a pasar rápidamente a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los grandes filósofos y teólogos de la Edad Media. Estamos, para ubicarnos temporalmente, estamos en el siglo XIII con Tomás de Aquino, contemporáneo de Dante, y sin duda alguna es la obra de Tomás es una de las grandes sumas de teología. Además hay un texto de Tomás que es la Suma Teológica, pero digamos, en general es una de las grandes sumas y de los grandes compendios de la teología cristiana, de la teología católica. Es un escolástico y es un autor, además, que tiene todo un trasfondo aristotélico, ¿no? De hecho, tiene Tomás varios textos dedicados a comentar obras aristotélicas, y hay un cruce allí entre filosofía aristotélica y teología cristiana, ¿no? Entonces, un poco lo que pasaba con Agustín, lo que pasaba con Agustín en relación al platonismo y al cristianismo, pasa con Tomás, pero en relación a la filosofía aristotélica y la teología cristiana. En el caso de este seminario, nosotros tenemos allí algunos capítulos de un libro de Tomás llamado Suma contra Gentiles. En realidad era un escrito, no se sabe muy bien si ese es el título que le había puesto Tomás, pero es un texto sobre todo apologético, es decir, intenta defender la fe cristiana y proporcionar argumentos filosóficos y teológicos para combatir ciertas posiciones consideradas heréticas o paganas, ¿no? Las partes que nosotros vamos a
a considerar, que son capítulos 79, 80 y 81, creo, están centradas en la cuestión del alma. En la cuestión del alma y en la cuestión también de la relación entre el alma y el cuerpo y la diferencia del alma humana respecto a el resto de los vivientes. Fundamentalmente respecto a la diferencia entre el hombre y el animal, que es básicamente la idea aristotélica de que el ser humano es un viviente, es un zoon que posee logos, que posee razón o lenguaje. Esta definición que yo les mencionaba en el video anterior, que es el zoon logos ejon, de la definición aristotélica del ser humano, del hombre, como un animal, como un viviente, que posee razón y posee lenguaje, que posee logos. Bien, básicamente a mí lo que me interesa señalar es algunas cuestiones en relación a la concepción antropológica de Tomás, que como les digo, lo que va a hacer Tomás es tomar ciertos instrumentos y ciertos conceptos de la filosofía aristotélica, es decir, valerse del aparato conceptual que le proporcionaban los textos de Aristóteles, para utilizarlas desde una perspectiva teológica, para justificar y para dar una explicación racional de la teología cristiana y de la fe cristiana. Lo mismo que en Agustín, siempre la filosofía pagana, en este caso, tanto la filosofía de Platón para Agustín como la filosofía de Aristóteles para Tomás, siempre va a estar supeditada a la autoridad bíblica y a la autoridad de la fe, de la Iglesia. Respecto del alma humana, bueno, Tomás va a retomar la idea aristotélica, que yo les había comentado en el video anterior. Es esta idea de que el ser humano es un compuesto, un compositum, es el término latino, es un compuesto de dos elementos que son el cuerpo y el alma. Un elemento material, corpóreo, el cuerpo, corpus, y un elemento inmaterial que es el alma, el ánima. Y como buen aristotélico, Tomás sostiene que el ser humano es precisamente ese compuesto de cuerpo y alma. Ahora, lo mismo que vimos en Agustín y en toda esta tradición que estamos considerando, siempre el alma va a gozar de una preeminencia por sobre el elemento corpóreo. En principio, va a estar interesado Tomás en demostrar la inmortalidad del alma o la incorruptibilidad. A diferencia del cuerpo que se corrompe, que envejece, que muere, el alma es incorruptible. Y acá vamos a ver que va a distinguir Tomás diferentes funciones, que ya las había distinguido también Aristóteles y que habíamos visto que en cierto sentido ya Platón también distinguía. Tomás va a decir que la función que es específica del ser humano, que es el intelecto o el entendimiento, es incorruptible e inmortal. ¿Por qué? Porque no depende del cuerpo. En cambio, hay otras funciones del alma que solo puede realizarlas en la medida en que está unida a un cuerpo. Por ejemplo, la imaginación, la memoria, el conocimiento sensorial. Para realizar todas estas funciones, el alma necesita estar unida a un cuerpo. Para ver necesitamos tener ojos. Para escuchar necesitamos oídos. Digamos, los sentidos suponen la presencia del cuerpo. Para la imaginación, para imaginar también, en Tomás. La imaginación o la fantasía, según el término aristotélico, es la potencia que tiene el sujeto de
trabajar con imágenes. Ahora, para que haya imágenes o fantasmas, como dice Tomás, y retoma el término de Aristóteles, los fantasmata, es decir, los fantasmas, las imágenes, es preciso que antes hayamos visto a través de nuestros ojos, hayamos formado imágenes, que llegan luego y se almacenan en la memoria. Ahora, la imaginación, la memoria, la sensibilidad, son todas funciones, capacidades del alma, pero que no sobreviven a la muerte del cuerpo, porque son funciones que solo puede realizar el alma en la medida en que está unida a un cuerpo. Cuando el cuerpo muere, solo sobrevive, va a decir Tomás, aquella función, aquel elemento del alma que no necesita de cuerpo. Y ese elemento, esa función es precisamente la función intelectiva o la función racional. Es eso lo que va a sobrevivir y no el alma en general. Acá hay una tensión en Tomás, hay una tensión entre la tradición aristotélica filosófica y la fe cristiana, ¿no? Porque, por supuesto, en Aristóteles no está tan claro que el alma sea inmortal, como lo es para el cristianismo, o al menos en el sentido en que lo piensa el cristianismo, ¿no? Entonces, hay como una tensión que está presente en la obra de Tomás, pero siempre la balanza está inclinada para el lado de demostrar los pilares teológicos de la religión cristiana. Entonces, Tomás va a decir, efectivamente, no es el alma en general la que es inmortal y la que es incorruptible, sino solamente la función intelectiva, que es la que no depende del cuerpo. Una idea similar aparecía con Platón, ustedes recordarán. Cuando Platón distinguía entre tres funciones del alma, la función intelectual, que llamaba nous, la función irascible, que era el timos, y la función apetitiva, que era la epitimía. Bueno, tanto la parte apetitiva como la parte irascible formaban parte de digamos, del alma mortal. Que en la imagen que empleaba Platón en el Fedro, que es el texto que vimos, serían los caballos, ¿no? Los dos caballos, el caballo negro y el caballo blanco, pertenecen a la parte mortal del alma. Solamente el auriga, es decir, la inteligencia o la razón, la función racional, es inmortal. Bueno, en Tomás hay una idea bastante similar. Les quisiera yo leer un par de pasajes nada más, para que se vea cómo, a pesar de que para Tomás el ser humano es una totalidad y es un compuesto, siempre es el elemento inmaterial, siempre es el alma, y incluso adentro del alma es siempre la función intelectual, racional, la que va a tener una predominancia y se va a ubicar en un nivel superior respecto al resto de las funciones del alma y por supuesto respecto al cuerpo. Pero les leo un pasaje, fíjense, este pertenece al capítulo 79 de la Summa contra Gentiles, que es el texto que tenemos para leer. Dice Tomás, la perfección del alma humana consiste precisamente en cierta abstracción del cuerpo. Y ahí se ve cómo lo perfecto siempre está del lado de lo inmaterial. El alma se vuelve más perfecta en la medida en que se dedica a contemplar las esencias inmateriales, las formas puras, ¿no? Pues el alma se perfecciona con la ciencia y la virtud. Según la ciencia, tanto más se perfecciona cuanto más inmateriales son las cosas que considera. Es decir, cuanto más abstraídas, cuanto más abstractas son las cosas, las formas que considera la inteligencia, más perfecta se vuelve. La ciencia, justamente para Tomás, es
digamos, la ciencia no en el sentido científico que le damos hoy al término, sino el saber más elevado es el saber más inmaterial, y el más elevado, por supuesto, en ese sentido, es el conocimiento de la forma pura, el acto puro, y el espíritu puro que es Dios. Eso según el saber, según la ciencia. Según la virtud, la perfección del hombre consiste en no seguir las pasiones del cuerpo y en templarlas y dominarlas en conformidad con la razón. Bueno, esto también es toda una constante en gran parte de la tradición filosófica, ética, antropológica y metafísica, diría, de la historia occidental, de la historia filosófica, ¿no? Siempre el alma, como veíamos en Platón, siendo más perfecta y siendo superior al cuerpo, está destinada por naturaleza a gobernar el cuerpo. O como dice Agustín, a no seguir las pasiones del cuerpo. Lo interesante también que en Tomás se ve con bastante claridad es este lugar liminal o fronterizo que ocupa el ser humano dentro de la estructura metafísica de la realidad, ¿no? Siempre el ser humano, al ser un compuesto de estos dos elementos, está como en ese límite o en esa región, en ese umbral de lo corpóreo y lo incorpóreo, de la materia y el espíritu, de lo animal y lo angélico, ¿no? El ser humano está en ese lugar. Desde una perspectiva antropológica, por esto que les mencionaba, digamos, porque para Tomás el ser humano es un compuesto, y piensa a ese compuesto en el sentido aristotélico, un compuesto de forma y materia. El alma es la forma, el principio organizador de esa materia, que es el cuerpo. Y se encuentra, por un lado, el ser humano en tanto compuesto, se encuentra como a medio camino entre el animal y el ángel. Los ángeles son sustancias pensantes, sustancias incorpóreas, intelectuales puras, sin nada material. Los animales, en cambio, tienen un elemento material, como el ser humano también, y tienen además simplemente alma vegetativa y sensitiva, pero carecen de la diferencia específica que es la inteligencia o la razón. Eso es específico del ser humano. En tanto el ser humano tiene una forma intelectual, racional, que es la que organiza además a la materia, se asemeja a un ángel, que es una pura sustancia pensante. Ahora, en la medida en que tiene un cuerpo, una materia, se asemeja al animal, o incluso al resto de la realidad material. Tomás va a decir, y les leo otro pasaje del mismo texto: el alma humana está situada en el confín, este límite, de los cuerpos y de las sustancias incorpóreas. Dicho de otro modo, está situada en el límite o en el confín de los animales y los ángeles. Y el último pasaje que les quisiera comentar es el siguiente. Según su propia operación, que es el entendimiento, o el intelecto, la propia operación del alma, aunque no depende del cuerpo, pues prescinde de órgano corpóreo, tiene no obstante su objeto en el cuerpo, o sea, el fantasma, o la imagen. Por eso, mientras el alma está en el cuerpo, no puede entender sin imagen, como tampoco recordar si no es por las potencias cogitativa y memorativa, en las cuales se preparan las imágenes, como consta por lo ya dicho. Y por eso, esta manera de entender y la similar de recordar, destruido el cuerpo, desaparece, pero el ser del alma separada excluye el cuerpo. Luego tampoco su operación, que es el entendimiento, se ejercerá en atención a los objetos existentes en los órganos corpóreos, que son las imágenes.
Por lo tanto, lo que quiere demostrar Tomás es que muerto el cuerpo, esta función intelectual que no requiere para funcionar del cuerpo puede seguir subsistiendo. Este pasaje es un tanto oscuro, pero me interesa por esto. Primero, el entendimiento, el intelecto no tiene ningún órgano corpóreo. No depende de ningún asiento orgánico, diría. No es como la vista que requiere el ojo, los ojos, no es como el oído que requiere, bueno, los oídos. No es tampoco como la imaginación, que depende del cuerpo, o como la memoria, que recuerda información que nos han proporcionado los sentidos, ¿no? Sino que es una función que puede realizar el alma en sí misma, sin necesidad de depender de nada corpóreo. Cuando está unida a un cuerpo, el intelecto funciona y trabaja con imágenes. Por eso por eso esa función tan fundamental que tiene la imaginación, o fantasía, como lo llama Aristóteles, y hay una frase bastante famosa de Aristóteles, que es, si no hay imágenes, si no hay fantasmas, no puede haber pensamiento abstracto. Porque la imagen es, para la tradición aristotélica, ya es como es una forma que se le ha sustraído al aspecto material. Con esas imágenes va a trabajar el intelecto y las va a abstraer aún más, ¿no? Ahora, mientras está unido a un cuerpo, la función intelectiva depende de esas imágenes. Cuando el cuerpo muere, deja de haber esas imágenes porque dependen de los sentidos, además. Por lo tanto, esta sustancia inteligible, pensante, que es la que sobrevive al cuerpo, no imagina, no recuerda en el sentido al menos de recordar imágenes o situaciones corpóreas, mundanas, ¿no? Sino que se limita a inteligir, a concebir de manera abstracta las formas puras y que han sido, a las cuales se le han sustraído todo elemento material. Bueno, no me quiero extender demasiado. Algunos de estos elementos y de estas ideas que ya han aparecido, tanto en Platón, Aristóteles, Agustín y Tomás, vamos a ver que van a reaparecer en otro contexto en los autores modernos, fundamentalmente en Descartes, ¿no? En Descartes también va a aparecer este problema del alma y de ciertas funciones del alma que solo puede realizar en la medida en que está unido al cuerpo, por ejemplo la imaginación, y ciertas funciones del alma, que es la concepción o la intelección, que es lo que puede realizar el alma por sí mismo. Así que vamos a volver a estas cuestiones. Bueno, por el momento, entonces, dejamos por acá, y nos volvemos a encontrar en algún otro video, que va a ser probablemente ya sobre Descartes. Así que les dejo un saludo y nos vemos pronto.